Sin duda, sin duda. Pero vamos a hablar ahora de otro tema. Vamos a ir hacia hablar sobre la seguridad alimentaria, que no es solo un problema que preocupa al Estado o al gobierno peruano, sino es un problema que se proyecta hacia economías grandes. Y el Perú va a ser sede justamente de APEC. El tercer punto en discusión va a ser ese justamente. La pandemia ha dejado muchas secuelas y entre ellas el tema alimentario. Y va a ser uno de los aspectos que se va a analizar en Trujillo, que es el tercer punto de estas reuniones preliminares de la APEC. Nos acompaña para hablar sobre el tema el ministro Renato Reyes Tagle, director de APEC y foros especializados y alto funcionario de Perú ante APEC. ¿Cómo está, ministro Reyes Tagle? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo, también Iván, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días también a toda la audiencia de Radio Nacional, es un honor estar en este medio. Efectivamente, el Perú preside por tercera vez el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y en ese marco una de las prioridades que el Perú ha propuesto, que ha sido digamos, aprobado por unanimidad por las otras 20 economías, es el que este año trabajemos principios para promover la disminución y la prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos en el Asia-Pacífico, por algunas razones tangibles muy concretas. Según la FAO, el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia. Según un estudio prepandemia realizado por la FAO, el MIDIS y el Ministerio de Agricultura del Perú, en el país es del orden del 47%. Y cuando hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos, hablamos desde la post cosecha, considerando toda la cadena de suministro hasta que llega al consumidor final. Entonces, con eso en mente, hemos considerado desarrollar unos principios que ayuden a prevenir esa pérdida, porque esto genera gastos o tiene un impacto económico, social y medioambiental. Así que este es un tema que van a trabajar el próximo mes en Trujillo, concretamente del 12 al 18 de agosto, los 21 ministros de Agricultura de APEC. Claro, Sí. Bueno, claro, y la ciudadanía siempre en la noticia se escucha APEC, escucha este término y quizá dice, ¿cómo me beneficia a mí como ciudadano en mi vida, en mi día diaria? Usted está contando ejemplos de ello y de repente nos puede precisar más algunos para que quede claro en la sintonía. Exactamente, muy buena pregunta. Efectivamente, mira, APEC es un foro al cual Perú entró en el año 1998, y cuando el Perú ingresó a este foro, nosotros exportábamos al área APEC aproximadamente $3.000 millones. Al 2023, el Perú le exporta 14 veces más de $44.000 millones de las exportaciones totales del Perú van hacia el área APEC, lo que representa el 68,5%. Según cifras de migraciones, entre enero y abril de este año, el 52,4% del total de los turistas internacionales que nos han visitado vienen de la región APEC, y en comparación al año pasado representan ellos un 50% más. Por causa de APEC, el Perú ha suscrito 14 acuerdos de libre comercio con las otras 20 economías y está próxima a suscribir el número 15, que sería con Hong Kong probablemente, si Dios lo permite, en noviembre próximo. Es decir, pero en el marco de ello también se ha desarrollado lo que la Cancillería ha lanzado la iniciativa APEC Ciudadano, que tiene como objetivo acercar el foro y sus beneficios a la sociedad civil. Por ejemplo, en abril hemos lanzado el APEC Ciudadano Empodera a Mujer Joven para otorgar capitales de semillas del orden de los 20.000, 13.000 y 7.000 soles a mujeres de 18 a 29 años. Por ejemplo, ¿no? Digamos, de esta manera tangible puede los ciudadanos beneficiarse también. Ministro Reyes, el Perú tiene una experiencia enorme en seguridad alimentaria, sobre todo con las ollitas. Ahora que ya tienen incluso ya una normatividad, tienen presupuesto, lo aprobó el Congreso, que es una de las medidas importantes que ha dado el Parlamento. Pero, ¿y cuál va a ser la propuesta que va a llevar Perú justamente a materializarla frente a las otras 20 economías? Concretamente, efectivamente, en este momento ya están las 21 economías negociando los principios, que quisiéramos denominarlos los principios de Trujillo, para prevenir y revertir la pérdida y desperdicio de alimentos en el Asia-Pacífico, y se están trabajando principios, 7 principios. Uno de ellos es, por ejemplo, el promover la recuperación y la donación de alimentos. Lo que queremos hacer es que haya
un sistema de recuperación de alimentos. Banco de alimentos, por ejemplo, como funcionan actualmente. Por ejemplo, pero hay una buena práctica que justamente va en la línea que tú has mencionado, Ricardo, es que, por ejemplo, en Lima, el mercado de Santa Anita, junto con la Municipalidad de Lima y la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, realizan lo siguiente, ¿no? Esto es digamos, un proyecto público-privado, una alianza pública-privada. Digamos, aquellos productos que están a punto de perecer, sea vegetales o frutas en el mercado Santa Anita, son entregados a los 13.000 comedores populares que existen en Lima metropolitana, y el transporte es financiado por la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, y los índices, digamos, de pérdida o desperdicio de alimentos en el mercado Santa Anita es 0, y algo, o sea, es mínimo, ¿no? Por ejemplo, prácticas como esta es la que consideramos debemos promover, pero también el tema del desarrollo de la digitalización, la innovación, la promoción de la investigación y de entornos favorables. Por ejemplo, el valorar enfoques que no solamente consideren la ciencia, sino también los conocimientos tradicionales en el desarrollo de tecnologías y prácticas que puedan ayudar a prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos. Perfecto, interesantísimo, es un tema que vamos a tener que seguir profundizando y del cual creo que si el 30% de alimentos en el mundo se desperdicia, mire cuántos millones de niños que van a dormir solo con una comida al día, sí, podría mejorar su situación y disminuir los niveles de desnutrición. Según la FAO, son aproximadamente 3.000 millones de personas que no acceden a alimentos nutritivos ni de calidad, ¿no? Perfecto. Sí. Ministro, casi le digo embajador, ¿no? Muy pronto seguramente lo vamos a ver en el peruano como embajador. Muy amable el ministro Renato Reyes, muy gentil. Vamos a volver a invitar para hablar más ampliamente sobre el tema conforme nos acerquemos, y a ver si nos vamos a Trujillo también para transmitir desde allá. Bienvenidos. Perfecto. Eso. Muchísimas gracias, muy amable. Nos vamos, Iván. Correcto, exactamente. Hasta aquí llega la entrevista, llegan los deportes, no cambie de canal, no se mueve el dial, que llega Vicente Cisneros y el flaco Giancarlo Granda. A continuación los titulares con Antonella Gálvez. Por nuestra parte, gracias, permiso.